Ve a atender al sordo. Las palabras cortaron el elegante comedor con la fuerza justa para que todas las meseras cercanas las escucharan. Jessica Monroe estaba recostada contra el podio de recepción, con una sonrisa de superioridad, mientras empujaba una bandeja de café plateada hacia Ruby Collins. Tal vez se enamore de ti, dijo. Varias meseras soltaron una risa burlona. Otra añadió, nadie más quiere atender esa mesa. Ruby forzó una sonrisa educada que nunca llegó a sus ojos color avellana, cansados por la falta de sueño. Había trabajado turnos dobles toda la semana, y la experiencia le había enseñado que discutir con Jessica solo empeoraba el maltrato. Está bien, dijo Ruby en voz baja. Yo lo atiendo. Las risas la siguieron mientras cruzaba el suelo de mármol pulido de Belmont House, uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. Las lámparas de cristal se reflejaban en las copas de vino más caras. Los políticos negociaban en voz baja. Los ejecutivos celebraban contratos. Los millonarios hablaban de inversiones. Todo en aquel lugar transmitía riqueza. Y sin embargo, la mesa 23 permanecía extrañamente aislada. Un solo hombre estaba sentado allí, solo. Su traje gris carbón estaba impecablemente confeccionado. Tatuajes oscuros desaparecían bajo los puños de sus mangas. Su postura era relajada, pero había algo en el que, sin decir palabra, dominaba la sala. Ruby notó algo más, ningún teléfono, ninguna conversación, ninguna música. Solo silencio. Se acercó con su sonrisa cálida de siempre. Buenas noches, señor. El hombre levantó la mirada. Sus ojos grises se posaron en su rostro con una calma concentrada. No respondió. Antes de que Ruby pudiera intentarlo de nuevo, la voz de Jessica resonó por todo el comedor. No pierdas el tiempo hablándole. De todos modos no puede oírte. Varios empleados estallaron en carcajadas. Incluso algunos clientes voltearon a mirar. Las mejillas de Ruby ardieron. Odiaba la humillación pública, sobre todo cuando le ocurría a alguien que no había hecho absolutamente nada malo. En lugar de fingir que no había pasado nada, Ruby simplemente volvió a sonreírle al cliente. Suavizó su forma de hablar de manera natural, sin exagerar, sin sonar infantil, solo con claridad. Me llamo Ruby, dijo, tocándose suavemente el pecho. Esta noche cuidaré de usted. El hombre observó sus labios apenas un instante. Entonces ocurrió algo inesperado. Su expresión se suavizó. Levantó una mano. Sus dedos se movieron con gracia formando una serie de señas. Ruby solo reconoció una, gracias. Parpadeó, sorprendida. Años atrás, cuando era voluntaria en un centro comunitario, había aprendido algunas señas básicas de unos niños sordos. Dudó un momento antes de responder torpemente con otra seña, de nada. Los ojos del hombre se abrieron con genuino asombro. Una sonrisa silenciosa se extendió por su rostro. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una fina libreta de cuero. Escribió una frase. Gracias por hablarme a mí, y no de mí. Ruby sintió que el corazón se le encogía. Lo siento, susurró por instinto, antes de recordar con quién hablaba. Rápidamente escribió debajo de su frase, algunas personas confunden la crueldad con el humor. Él leyó sus palabras. Luego sonrió otra vez. Esta vez la sonrisa le llegó hasta los ojos. Sin decir nada más, Ruby le sirvió el café exactamente como él lo había indicado en la comanda. Colocó la taza cerca de su alcance y retrocedió sin hacerlo sentir observado. Lo trató exactamente igual que a cualquier otro cliente, sin lástima, sin torpe compasión, solo respeto. Al otro lado del salón, Jessica puso los ojos en blanco. Pueden creer que en verdad está tratando de coquetearle. Otra mesera se rió. Supongo que todos merecen a alguien. Nadie notó que tres hombres, sentados por separado en distintos puntos del restaurante, habían levantado la mirada de sus platos al mismo tiempo. Ninguno parecía divertido. Cada uno vestía un elegante traje oscuro. Cada uno tocaba discretamente un auricular escondido bajo el cabello bien peinado. Cada uno observaba a Ruby en silencio. En la entrada, el jefe de salón se puso rígido de repente. Una camioneta negra se había detenido afuera. Luego otra.
Y otra más. Las puertas principales se abrieron. 4 hombres más entraron sin decir palabra. Sus movimientos eran disciplinados, profesionales, peligrosamente alertas. El gerente del restaurante se apresuró hacia ellos. Buenas noches, caballeros. ¿Tienen reservación? Uno de los recién llegados ni siquiera lo miró. Su atención estaba fija en la mesa 23. Específicamente, en Ruby. El gerente tragó saliva. Solo entonces reconoció el escudo discreto bordado dentro de la chaqueta de uno de los visitantes. Su rostro perdió el color de inmediato. Había visto ese símbolo una vez antes, años atrás, en una gala benéfica a la que asistían hombres a los que nadie se atrevía a negarles nada. Su respiración se volvió entrecortada. ¡Ay, no! Mientras tanto, Ruby regresaba con la cena de Dante. Colocó el plato frente a él con cuidado. Él volvió a levantar la mirada. Esta vez firmó algo más largo. Ruby solo reconoció algunas señas familiares: hermosa, amable, amiga. Sonrió con disculpa. Lo siento, no sé suficiente lenguaje de señas. Dante asintió con total comprensión. Volvió a escribir: ya conoces la parte importante. La bondad. Ruby rió en voz baja. Supongo que eso es más fácil que memorizar miles de señas. Por primera vez esa noche, Dante rió en silencio. No fuerte, no dramático, solo lo suficiente para que la calidez de su expresión resultara inconfundible. Desde el otro lado del salón, Marco Bellini, que acababa de entrar con el nuevo equipo de seguridad, se permitió el más pequeño suspiro de alivio. Su jefe casi nunca sonreía. Ya no. No desde que una explosión, años atrás, le había robado el oído y casi la vida. Y sin embargo, una mesera que apenas conocía unas 20 señas había logrado en 5 minutos lo que diplomáticos, experimentados y poderosos hombres de negocios rara vez conseguían. Había hecho que Dante bajara la guardia. Jessica notó a los hombres que llegaban. ¿Quiénes son toda esta gente? Nadie respondió. El gerente se apresuró hacia la mesa 23, con pánico visible. Se detuvo a varios pasos de distancia antes de inclinar la cabeza respetuosamente. Señor Moretti. Todo el comedor quedó en silencio. Los tenedores se congelaron a medio camino de las bocas. Las copas de vino dejaron de moverse. Jessica frunció el ceño. Moretti. La voz del gerente temblaba. Mis más sinceras disculpas si nuestro personal le causó alguna molestia esta noche. Ruby miró del gerente asustado a su cliente. La confusión llenó su rostro. Dante se puso de pie con calma. Cada hombre en el restaurante que vestía traje oscuro se puso de pie exactamente en el mismo instante. El movimiento sincronizado resonó por todo el salón como un trueno. Solo entonces Ruby comprendió. El hombre tranquilo al que le había servido café no era simplemente rico. No era simplemente influyente. Era alguien cuya sola presencia podía congelar una sala entera. Marco se colocó a su lado y le habló lo bastante despacio para que solo Dante pudiera leer sus labios. «¿El vehículo está listo, jefe?» «¿Jefe?» Los ojos de Ruby se abrieron como platos. Jessica parecía a punto de desmayarse. Las manos del gerente temblaban visiblemente. Dante tomó su libreta una última vez y escribió con cuidado. Nunca dejes que la gente cruel te convenza de que la bondad es debilidad. Es la fortaleza más rara que conozco. Arrancó la página, la dobló una vez y la puso con delicadeza en la mano de Ruby. Luego, antes de irse, la miró directamente a los ojos. Se tocó los labios con 2 dedos y los extendió hacia ella en señas, un gesto de agradecimiento sincero. Mientras Dante Moretti salía de Belmont House, rodeado de guardaespaldas silenciosos, nadie en el restaurante se atrevió a hablar. Nadie, excepto Jessica, que susurró una frase aterrada: «¿Qué acabamos de hacer?». Afuera, Marco abrió la puerta trasera de la limusina que esperaba. Antes de subir, Dante se detuvo. Al otro lado de la calle, reflejado en las ventanas del restaurante, había notado algo que Ruby jamás vio. Un sedán de lujo llevaba casi 1 hora estacionado ahí. Los 2 hombres dentro no lo habían estado vigilando a él.
Habían estado observando al inversionista privado del restaurante salir por la puerta trasera, cargando un maletín negro pesado. Y Ruby, sin saberlo, había caminado justo entre ellos. Acababa de convertirse en testigo de algo mucho más peligroso que la crueldad de sus compañeras de trabajo. El silencio dentro de Belmont House se prolongó mucho después de que la caravana de Dante Moretti desapareciera en la noche. Solo cuando la última camioneta negra dobló la esquina, alguien pareció capaz de volver a respirar. Jessica Monroe fue la primera en recuperarse. Rió con nerviosismo. Bueno, eso sí que fue dramático. Nadie rió con ella. Ni siquiera el personal de cocina se atrevía a mirarla. El gerente Daniel Brooks se volvió lentamente hacia los empleados, su rostro, normalmente sereno, pálido por la incredulidad. Todos al cuarto de personal, ahora. La orden no llevaba nada de su autoridad habitual. Llevaba miedo. Ruby se quitó el delantal en silencio antes de seguir a los demás hacia abajo. Todavía sostenía el papel doblado que Dante le había dado. Sin pensarlo, lo deslizó con cuidado en su bolsillo. Algo le decía que era demasiado importante como para tirarlo. Dentro del pequeño cuarto de personal, Daniel cerró la puerta. Lo que pasó esta noche nunca sale de este edificio. Jessica se cruzó de brazos. Fue solo una broma. Daniel la miró fijamente. Te burlaste de Dante Moretti dentro de una sala llena de su equipo de seguridad. La confianza de Jessica se desvaneció. Yo no sabía quién era. Tampoco la señorita Collins, dijo Daniel, mirando a Ruby, pero solo una de ustedes lo trató con dignidad. El cuarto quedó en silencio. Por primera vez desde que Ruby empezó a trabajar ahí, ninguna de sus compañeras tenía algo cruel que decir. Daniel se frotó la frente. Les sugiero que todos aquí esperen que el señor Moretti decida olvidar esta noche. Ruby se cambió de uniforme en silencio. Deseaba que todos dejaran de hablar de Dante. No porque le desagradara. Todo lo contrario. No podía dejar de pensar en sus ojos. Había tristeza ahí, no autocompasión, no enojo, solo la soledad silenciosa de alguien acostumbrado a que la gente solo viera su discapacidad o su reputación. Afuera había comenzado la lluvia de verano. Ruby se ajustó la chaqueta ligera antes de caminar hacia la estación del metro. Nunca notó el sedán negro estacionado al otro lado de la calle. Adentro, Marco Bellini bajó unos binoculares compactos. Se va sola, dijo. Sofía Ellis, la analista de inteligencia de Dante, levantó la vista de su tableta. Sin familia cercana, apartamento pequeño, sin antecedentes penales, sin irregularidades financieras. Marco frunció el ceño. Es exactamente lo que parece ser. Sofía asintió, eso la hace inusual. La mayoría de la gente que se acerca a hombres poderosos quiere algo. Dinero, influencia, protección. Ruby no había querido nada. Simplemente había sido amable. El teléfono de Marco vibró. Apareció un mensaje breve, tráiganla mañana. No por la fuerza. Invítenla. Marco sonrió levemente. Típico de Dante. Incluso después de convertirse en uno de los hombres más temidos de la costa este, seguía creyendo que el respeto debía ofrecerse antes que la autoridad. La tarde siguiente, Belmont House luchaba por volver a la normalidad. Los clientes llenaban el comedor. Las máquinas de café siseaban, los platos chocaban. Y aún así, cada empleado saltaba cada vez que se abrían las puertas principales. Cerca del mediodía, un hombre alto vestido con traje azul marino entró cargando un pequeño sobre blanco. Marco Bellini. Se acercó al podio de recepción con cortesía. Busco a la señorita Ruby Collins. Jessica se enderezó de inmediato. Yo puedo ayudarlo. Marco sonrió con amabilidad. Me temo que esta invitación no es para usted. Varios empleados fingieron no escuchar. Ruby salió del pasillo de servicio. Usted estaba con el señor Moretti. Así es, dijo Marco, entregándole el sobre. Nuestro jefe desea agradecerle personalmente por lo de anoche. Ruby parpadeó. Debe haber algún malentendido. No lo hay. Abrió el sobre con cuidado. Dentro había una nota escrita a mano.
Señorita Collins, ayer me recordó que la bondad genuina todavía existe. Me permitiría agradecérselo como corresponde. Sin obligaciones, sin expectativas, solo café. Dante. Ruby leyó el mensaje 2 veces, luego una tercera. Jessica no pudo ocultar su incredulidad. Te está invitando. Ruby parecía igual de sorprendida. Eso parece. Jessica forzó una sonrisa. Qué envidiable. Pero los celos en su mirada eran imposibles de disimular. Al otro lado de la ciudad, Dante estaba en la biblioteca de la mansión Moretti. Estanterías que llegaban hasta el techo rodeaban la amplia habitación. La lluvia golpeaba suavemente los enormes ventanales que daban a los jardines. Revisaba las grabaciones de seguridad sin sonido. Nunca lo necesitaba. Sofía detuvo la grabación. Ahí, la pantalla mostraba Belmont House después del cierre. El inversionista del restaurante, Harold Whitmore, entrando por una puerta lateral privada. Minutos después, 2 hombres desconocidos lo seguían, cargando maletines negros idénticos. Sin audio, firmó Dante. Sofía negó con la cabeza. Las cámaras estaban convenientemente desconectadas dentro de la bodega de vinos. Marco entró con otra carpeta. Nuestro equipo financiero encontró algo. Colocó fotografías sobre la gran mesa de roble. Hoteles de lujo, obras benéficas, empresas importadoras, todas conectadas de alguna manera con Harold Whitmore, todas mostrando movimientos de efectivo inexplicables. Dante estudió los documentos con cuidado. Lavado de dinero, profesional, cuidadosamente estructurado. ¿Quién construyó esta red entendía de investigaciones financieras? Marco hizo otra pregunta en señas. ¿Podría la mesera saber algo? Dante lo pensó, luego negó lentamente con la cabeza. No a propósito. Marco frunció el ceño. Entonces, ¿por qué involucrarla? La respuesta de Dante llegó de inmediato, porque alguien más podría creer que ella sabe. Esa noche, Ruby terminó otro turno. El negocio finalmente se había calmado. Se ofreció a organizar el inventario en la bodega privada de vinos, abajo. Era tranquilo, apacible, exactamente lo que necesitaba. Llevaba una tabla con sujetapapeles entre las altas estanterías de botellas costosas. A la mitad del conteo, unas voces resonaron detrás de la pared del fondo. Se quedó paralizada. Esa área debía estar vacía. Un pasillo de servicio oculto conectaba la bodega con una oficina privada reservada para inversionistas. Las voces se volvieron más claras. Las transferencias deben desaparecer antes del viernes. Ruby frunció el ceño. Transferencias. Otro hombre respondió, las cuentas en el extranjero ya se están moviendo. Cuentas en el extranjero. Instintivamente siguió anotando números de inventario mientras escuchaba. La organización Moretti no puede descubrir los fondos faltantes. El corazón de Ruby dio un vuelco. Moretti. Se acercó con cuidado, un solo paso, apenas lo suficiente para ver por un estrecho hueco entre las cajas de vino apiladas. Harold Whitmore estaba de pie dentro de la habitación contigua. Frente a él, 2 empresarios desconocidos. Uno deslizó un grueso sobre la mesa. El otro abrió un maletín negro lleno de fajos de billetes cuidadosamente ordenados. Ruby dejó de respirar. Sin darse cuenta, la tabla se le resbaló de las manos. Golpeó el suelo de concreto con un chasquido seco. Toda conversación se detuvo de inmediato. Harold Whitmore giró lentamente hacia la puerta. Sus miradas se cruzaron por un segundo interminable. Ninguno se movió. Entonces Harold sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa fría de un hombre calculando exactamente cuán peligroso se había vuelto un testigo. Harold Whitmore no se inmutó. Tampoco los 2 empresarios que estaban a su lado. Por un largo y sofocante segundo, el único sonido en la bodega subterránea fue el zumbido lento del sistema de refrigeración. La tabla de Ruby yacía en el suelo de concreto entre ellos. Se agachó de inmediato a recogerla. Lo siento, dijo con voz temblorosa. No sabía que alguien estaba usando esta sala. La sonrisa de Harold nunca cambió. Parece que escuchó más de lo que debía. Ruby se obligó a mantener la calma.
Solo estaba contando el inventario. Harold caminó hacia ella con pasos medidos, zapatos caros, traje perfectamente cortado. La apariencia pulida de un respetado hombre de negocios. Y sin embargo, había algo en sus ojos que hizo que Ruby retrocediera un paso por instinto. He invertido en este restaurante durante casi 20 años, dijo Harold con tono agradable. Valoro a los empleados leales. Ruby asintió. Yo también. La sonrisa de él se ensanchó. Bien. Entonces entenderá por qué la discreción es importante. Sacó casualmente de su chaqueta un grueso sobre blanco y se lo ofreció. Ruby lo miró fijamente. No entiendo. Considérelo un bono. No acepto dinero que no he ganado. Por primera vez, la expresión de Harold se endureció. No es un pago. Es un reconocimiento. Ruby negó lentamente con la cabeza. No, gracias. Los dos empresarios intercambiaron miradas rápidas. Harold guardó el sobre de nuevo en su bolsillo con cuidado. Admiro a la gente honesta, dijo, con voz todavía suave. Pero la honestidad puede salir cara. Ruby sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Bajó la mirada respetuosamente. Si me disculpa, aún tengo trabajo que terminar. Harold se hizo a un lado. Por supuesto. Ella se alejó sin mirar atrás. Solo al llegar a la cocina se dio cuenta de que le temblaban las manos. Al otro lado de la ciudad, Marco Bellini entró a la oficina de Dante con un teléfono encriptado. Firmó rápidamente, nuestro equipo de vigilancia perdió contacto visual con Harold durante 38 minutos. Dante levantó la vista. ¿Dónde? Belmont House. Sofía giró su computadora. Las cámaras internas del edificio se cayeron otra vez. Los ojos de Dante se entrecerraron. Tercera vez este mes. Marco asintió. Demasiadas coincidencias. Antes de que pudieran seguir hablando, otro teléfono vibró. Sofía contestó de inmediato. Después de solo unos segundos, miró a Dante. Ruby Collins acaba de salir del trabajo. Dante hizo una seña con una instrucción simple: sigan vigilando. Ruby abordó el metro de la noche. Repasaba la conversación una y otra vez en su mente. Transferencias. Cuentas en el extranjero. Moretti. Efectivo. El sobre. Trató de convencerse de que había malinterpretado todo. Tal vez hablaban de inversiones legales. Tal vez estaba imaginando el peligro. Y sin embargo, las últimas palabras de Harold no dejaban de repetirse en su cabeza. La honestidad puede salir cara. Cuando el tren llegó a su estación, bajó a un andén casi vacío. La lluvia había comenzado de nuevo. Se puso la capucha y empezó a caminar las 6 cuadras hasta su casa. A mitad de camino, escuchó pasos. No cerca, no rápidos, solo constantes, siguiendo su ritmo. Miró por encima del hombro. Un hombre con una gorra de béisbol oscura se detuvo de inmediato a revisar su teléfono. Ruby siguió caminando. Otra cuadra. Los pasos volvieron. Esta vez cruzó la calle. Ellos también. El corazón se le aceleró. Entró en una tienda de conveniencia bien iluminada. El hombre siguió caminando sin mirar hacia adentro. Solo entonces Ruby soltó el aire que había estado conteniendo. Tal vez había sido una coincidencia. Tal vez no a 60 metros de ahí, otro par de ojos había estado observando todo. Dentro de una camioneta estacionada, Marco bajó sus binoculares. Rompieron el seguimiento. Sofía levantó la vista de la pantalla de rastreo. No son los nuestros. Marco asintió. Lo sé. Encendió el motor. Dante tenía razón. Alguien más cree que ella vio algo. A la mañana siguiente, Ruby aceptó la invitación de Dante. No por su riqueza, no por su reputación, sino porque quería agradecerle por haberla tratado con el mismo respeto que ella le había ofrecido a él. Marco la recibió afuera de un tranquilo café en un jardín botánico, en lugar de las intimidantes puertas de la mansión Moretti. Pensamos que un lugar público la haría sentir más cómoda, dijo. Y así es, sonrió ella. El jefe esperaba que dijera eso.
Dentro del invernadero de cristal, la luz del sol se filtraba entre plantas tropicales. Los pájaros cantaban suavemente entre árboles en flor. Era un lugar apacible, completamente distinto al mundo que la gente asociaba con Dante Moretti. Ruby lo vio de inmediato. Él se puso de pie al verla acercarse. Ningún guardaespaldas rondaba cerca. Ninguna muestra intimidante de poder. Solo un hombre esperando con 2 tazas de café. Sonrió, luego firmó lo bastante despacio para que ella entendiera: «Buenos días». Ruby rió. «Esa sí la entendí», respondió con las mismas señas. La sonrisa de él se ensanchó todavía más. Se sentaron juntos. Una libreta descansaba entre ambos. A veces Dante escribía. A veces Ruby hablaba. A veces se comunicaban con simples gestos. La conversación fluía con una facilidad sorprendente. «Siempre me he preguntado algo», admitió Ruby después de un rato. «Lee los labios de forma tan natural». Dante hizo una pausa antes de escribir. «Después de la explosión, tuve 2 opciones. Aprender o perder a todos». Ruby leyó la frase 2 veces. «Lo siento». Él negó suavemente con la cabeza. «No lo sienta. El silencio me enseñó a notar cosas que otros ignoran». La miró directamente. «Como la bondad». Ruby sintió que se sonrojaba. Antes de que pudiera responder, Marco se acercó con discreción. Su expresión relajada había desaparecido. Se inclinó ligeramente para que Dante pudiera leer sus labios con claridad. «Nuestro equipo de vigilancia confirmó que alguien siguió a la señorita Collins anoche hasta su casa». La sonrisa de Ruby desapareció. Dante la miró. Sus ojos se volvieron intensamente enfocados. «No asustados, protectores». Escribió una sola pregunta: ¿pasó algo fuera de lo común? Ruby dudó. Entonces le contó todo. La reunión oculta, el maletín negro, el efectivo, Harold Whitmore, el misterioso sobre, el hombre que la había seguido bajo la lluvia. Mientras Dante seguía leyendo sus palabras, cada rastro de calidez fue desapareciendo lentamente de su rostro. Marco reconoció esa expresión de inmediato. Era el rostro que Dante ponía justo antes de declarar la guerra. El teléfono de Sofía sonó. Contestó, escuchó, y luego miró directamente a Dante. Su voz sonó apagada. «Acabamos de confirmar que Harold transfirió $12 millones a través de 3 empresas fantasma durante la noche». Dante cerró lentamente la libreta de Ruby. Luego hizo una seña, una sola frase, que hizo que Marco tomara su teléfono por instinto: «Saben que ella los vio». Ruby miró de uno a otro, confundida. «¿Qué significa eso?». Dante encontró su mirada, luego escribió con cuidado 4 palabras: «Ya no estás a salvo». Ruby leyó las palabras de Dante otra vez. «Ya no estás a salvo». Un nudo se formó en su estómago. «No entiendo». Dante tomó su libreta. «Sin querer, caminaste directo hacia una investigación financiera que ya se ha cobrado vidas». Ruby lo miró fijamente. «¿Vidas?». Marco intercambió una mirada rápida con Sofía antes de colocar una delgada carpeta sobre la mesa del café. Dentro había fotografías, bodegas incendiadas, oficinas de lujo bajo investigación federal, hombres de negocios cuyos rostros estaban marcados con la palabra fallecido. Marco habló despacio, asegurándose de que Dante pudiera seguir sus labios. «Harold Whitmore lleva años escondiendo dinero ilegal a través de restaurantes, hoteles y obras benéficas de hospitalidad. Nunca toca el dinero él mismo. Usa negocios respetables». Sofía deslizó otra fotografía hacia Ruby. Mostraba la habitación oculta bajo Belmont House, la misma habitación donde Ruby había visto los maletines. «La reunión que presenció no era contabilidad ordinaria», dijo Sofía. «Era una transferencia entre organizaciones criminales rivales». El rostro de Ruby perdió todo color. «Nunca quise verme involucrada en esto». Dante asintió. «Lo sé. Es exactamente por eso que le creo». Durante los siguientes días, la vida de Ruby cambió en silencio. Una camioneta negra permanecía estacionada cerca de su apartamento. Distintos conductores, distintos vehículos, nunca obvios, nunca invasivos. Marco insistía en que eran precauciones.
Ruby no se sentía del todo cómoda siendo protegida, pero ya no podía ignorar los extraños incidentes. Un hombre fingiendo leer el periódico afuera de su edificio, un auto desconocido estacionado cada noche al otro lado de la calle, llamadas anónimas que terminaban en cuanto ella contestaba. Alguien la vigilaba. La única pregunta era quién. Mientras tanto, Harold Whitmore perdía la paciencia. Dentro de su oficina en el ático del centro, se paraba frente a enormes ventanales con vista a la ciudad. Jessica Monroe se sentaba nerviosa frente a su escritorio. Había aceptado su invitación, creyendo que podría llevarle un ascenso. En cambio, se encontró respondiendo preguntas incómodas. ¿Trabaja con Ruby Collins? Sí. ¿Ha dicho algo fuera de lo normal? Jessica dudó. No. Harold sonrió. Piénselo bien. Jessica bajó la mirada. Se reunió con alguien después del trabajo. ¿Con quién? Yo. Creo que era Dante Moretti. Los dedos de Harold dejaron de tamborilear sobre el escritorio. Su expresión agradable desapareció. Así que él se fijó en ella. Jessica asintió con cautela. Creo que se están haciendo amigos. Harold caminó lentamente hacia la ventana. Eso lo cambiaba todo. Si Ruby seguía cerca de Dante el tiempo suficiente, podría recordar detalles que ni siquiera sabía que había notado. Eso podía destruir años de operaciones financieras cuidadosamente ocultas. Levantó su teléfono. Es hora. 2 semanas después, Belmont House fue la sede de los premios anuales de excelencia en hospitalidad de la ciudad. El gran salón brillaba bajo enormes lámparas de cristal. Los equipos de televisión abarrotaban la entrada. Líderes empresariales, políticos, chefs famosos, cada figura influyente de la industria hotelera se había reunido bajo un mismo techo. Harold Whitmore estaba programado para recibir el premio a la trayectoria. Jessica se ofreció con orgullo a ayudar a organizar la velada. Creía que la ceremonia por fin restauraría la reputación del restaurante tras el incidente con Dante. No podía estar más equivocada. Ruby casi rechazó la invitación. Solo tenía un vestido formal, un sencillo vestido azul marino que había comprado años atrás para la boda de una prima. Parada frente al espejo, suspiró. No pertenezco a eventos como este. Un golpe suave sonó en la puerta. Al abrirla, encontró a Grace Olay, la costurera de edad avanzada que había arreglado los uniformes de los empleados de Belmont House durante décadas. Grace sonrió con calidez. Escuché que necesitabas un poco de confianza. Desdobló un elegante vestido de gala color esmeralda. Nada llamativo, nada exagerado, simplemente elegante. Es hermoso. Nunca se vendió, dijo Grace sonriendo. Lo he estado guardando para alguien que lo llevara con bondad y no con orgullo. Los ojos de Ruby se llenaron de lágrimas. Gracias. Esa noche, los flashes de docenas de cámaras iluminaban la alfombra roja. Autos de lujo llegaban uno tras otro. Cuando Harold pisó la alfombra, los reporteros aplaudieron. Sonrió con confianza. Todo estaba bajo control. Entonces apareció otra caravana. 5 vehículos negros, silenciosos, disciplinados. La multitud se apartó por instinto. Marco salió primero. Sofía le siguió. Finalmente, Dante Moretti emergió. El ambiente cambió de inmediato. Aún sin escuchar los murmullos, Dante reconocía las expresiones familiares: curiosidad, miedo, respeto. Se volvió hacia el último vehículo y extendió una mano. Ruby bajó. Se veía elegante, natural, completamente ajena a que todas las cámaras se habían volteado hacia ella al instante. Los periodistas intercambiaron miradas confundidas. ¿Quién era ella? ¿Por qué Dante Moretti había escoltado personalmente a una mesera desconocida? Dentro del salón, Jessica casi dejó caer su bandeja de champán. No, susurró. No puede ser. Las mismas compañeras que se habían burlado de Ruby ahora la observaban en un silencio absoluto mientras Dante le ofrecía el brazo. No por posesión, sino por respeto. Ruby aceptó con una sonrisa agradecida. Por primera vez en años, caminó por Belmont House sin sentirse invisible.
La ceremonia de premiación comenzó, discursos, aplausos, champán. Todo parecía perfectamente normal hasta que Sofía recibió un mensaje discreto a través de su auricular encriptado. Se inclinó de inmediato hacia Marco. Nuestro equipo cibernético rompió la encriptación final. Los ojos de Marco se abrieron como platos. Ahora, dijo ella asintiendo. El historial completo de transacciones. Cada empresa fantasma, cada cuenta en el extranjero, cada pago, incluida la transferencia de esta noche. Marco miró a Dante. Dante leyó sus labios de inmediato. ¿Todo? Dante se puso de pie lentamente al otro lado del salón. Harold notó el movimiento. Sus instintos le gritaban que algo andaba mal. Demasiado tarde. Las puertas del salón se abrieron. Investigadores federales entraron vestidos de traje oscuro. Detrás de ellos venían agentes de la División de Delitos Financieros. La música se detuvo. Cada conversación murió al instante. Un investigador se dirigió directamente hacia Harold Whitmore. Señor Whitmore, queda usted arrestado por conspiración, fraude financiero, lavado de dinero, evasión fiscal y participación en el financiamiento del crimen organizado. El salón estalló en caos. Las cámaras giraron de inmediato. Los invitados jadearon. Jessica retrocedió tambaleándose. ¿Esto? Esto tiene que ser un error. Harold trató de mantener la compostura. No tienen pruebas. El investigador principal alzó con calma una gruesa carpeta. Tenemos 7 años de registros financieros. Colocó otra carpeta al lado, y testimonio de un testigo presencial. El rostro de Harold se volvió lentamente hacia Ruby. Su expresión ya no reflejaba confianza, solo furia. Ruby retrocedió instintivamente. Dante se movió en silencio junto a ella, no de forma agresiva, simplemente colocándose entre ella y Harold. Una promesa silenciosa, nadie volvería a amenazarla. Mientras los agentes colocaban las esposas en las muñecas de Harold, los reporteros gritaban preguntas desde todas direcciones. Un periodista señaló hacia Ruby. Señorita Collins, ¿fue usted la testigo que expuso la investigación? Ruby se quedó paralizada. Cientos de rostros se volvieron hacia ella. Había pasado años evitando la atención. Ahora, cada ojo en el salón la observaba. Dante la miró, luego hizo señas lo bastante despacio para que solo ella entendiera: sé valiente. Ya lo eres. Ruby respiró profundo. Caminó hacia los micrófonos, abrió la boca para responder, y cada cámara del país comenzó a grabar. El salón quedó tan silencioso que Ruby solo podía oír el latido acelerado de su propio corazón. Cientos de ojos estaban fijos en ella. Durante años había trabajado detrás de bandejas de servicio, esperando que los clientes recordaran la comida y no a la mesera. Ahora, las cámaras de cada gran cadena de noticias esperaban a que hablara. Ruby respiró despacio. Nunca quise exponer a nadie, dijo. Su voz temblaba al principio. Solo estaba haciendo mi trabajo. Los reporteros escuchaban con atención. No intentaba investigar a nadie. No intentaba ser valiente. Simplemente estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado. Hizo una pausa antes de mirar hacia Harold Whitmore, que permanecía en silencio entre dos agentes federales. Pero cuando comprendí que personas inocentes podían salir lastimadas, no pude fingir que no había visto nada. El salón estalló en aplausos. No fuertes, no forzados. Era el aplauso sincero reservado para el valor cotidiano. Jessica Monroe se quedó paralizada cerca del fondo de la sala. Observaba a la mujer de la que se había burlado durante años recibir el respeto que ella misma siempre había querido. Por primera vez en mucho tiempo, Jessica sintió vergüenza. No porque Ruby se hubiera vuelto importante. Porque Ruby nunca había cambiado. Siempre había sido amable. Todos los demás simplemente habían fallado en notarlo. En cuestión de días, la investigación se expandió a nivel nacional. Las autoridades federales confiscaron millones de dólares ocultos a través de empresas fantasma. Se congelaron propiedades de lujo. Se cerraron obras benéficas fraudulentas. Ejecutivos que se creían intocables se encontraron respondiendo preguntas bajo juramento.
Los medios de comunicación se referían repetidamente a una empleada anónima de restaurante cuya honestidad había ayudado a exponer años de corrupción financiera. Ruby nunca pidió entrevistas. Nunca aceptó honorarios por apariciones. Cada vez que los periodistas pedían declaraciones, respondía con la misma frase: solo dije la verdad. La sencillez de esas palabras se difundió por la televisión y las redes sociales. La gente la admiraba no porque hubiera derrotado a poderosos criminales. La admiraban porque siguió siendo la misma mujer humilde después de que los titulares se apagaron. La vida volvió lentamente a la normalidad, o al menos a una versión distinta de la normalidad. Ruby ya no trabajaba en Belmont House. No porque la hubieran despedido. Daniel Brooks se disculpó personalmente por todo lo que había tenido que soportar. Incluso le ofreció un ascenso. Ruby le agradeció con sinceridad, y luego lo rechazó. Algunos lugares cargaban demasiados recuerdos dolorosos. En cambio, Grace Olay la presentó con el dueño de una pequeña academia culinaria que formaba a jóvenes de familias con pocos recursos. Ruby aceptó un puesto ahí, enseñando hospitalidad, enseñando paciencia, enseñando la creencia de que todo cliente merecía dignidad, especialmente aquellos que eran diferentes. El trabajo le sentaba mejor al corazón de lo que jamás lo había hecho la alta cocina. Dante la visitaba con frecuencia, nunca con atención innecesaria. A veces llegaba con café, a veces con flores frescas para la academia, a veces con libros para los estudiantes interesados en aprender lenguaje de señas. Los niños lo adoraban. A diferencia de los adultos, no se dejaban intimidar por su reputación. Simplemente veían a un hombre callado que sonreía con los ojos. Pronto la academia comenzó a ofrecer clases introductorias gratuitas de lenguaje de señas americano. Dante se ofrecía como voluntario de vez en cuando. Ruby reía cada vez que veía a los niños correr hacia él, sus pequeñas manos formando con entusiasmo las palabras que habían aprendido esa mañana. Por primera vez desde que perdió el oído años atrás, el silencio ya no se sentía solitario. Se sentía compartido. Varios meses después, Belmont House fue sede de otra gala benéfica. Esta vez, el ambiente era completamente distinto. Nuevos dueños, nueva administración, nuevo personal. Un gran cartel colgaba sobre la entrada del salón: la hospitalidad comienza con la humanidad. Los invitados aplaudieron mientras Daniel Brooks subía al escenario. Nuestro reconocimiento final de esta noche no se parece a ningún otro que hayamos entregado antes, dijo, sonriendo a la audiencia. Honra a alguien que le recordó a toda esta industria que la excelencia no se mide solo por el servicio, sino por la compasión. Miró hacia la entrada. Damas y caballeros, denle la bienvenida a la señorita Ruby Collins. La sala se puso de pie de inmediato. Cada invitado, cada empleado, cada chef, cada mesero. Ruby entró despacio, vistiendo otro sencillo vestido esmeralda. Se veía abrumada, no por los aplausos, sino porque reconocía los rostros. Muchos eran antiguos compañeros de trabajo. Algunos sonreían, otros lloraban. Jessica Monroe estaba de pie en silencio junto a la pared. Cuando Ruby se acercó, Jessica bajó la mirada. Te debo una disculpa. Ruby permaneció en silencio. Te juzgué porque pensaba que la bondad hacía débil a la gente, dijo Jessica, tragando saliva. Me demostraste que estaba equivocada. Por un momento, ninguna de las dos habló. Entonces Ruby sonrió con dulzura. Espero que trates a la próxima mesera mejor de lo que me trataste a mí. Jessica asintió, con lágrimas llenándole los ojos. Lo haré. Sin sermones, sin venganza, solo perdón. De alguna manera, ese momento impresionó a la audiencia todavía más que los arrestos. Daniel le entregó a Ruby un premio de cristal con una sencilla inscripción grabada: la bondad cambia vidas. La audiencia volvió a aplaudir. Entonces Daniel miró hacia el fondo del salón. Hay un último invitado que pidió no ser anunciado. Todas las cabezas voltearon. Dante Moretti caminó hacia el frente. Sin entrada dramática. Sin séquito rodeándolo. Solo Marco y Sofía siguiéndolo unos pasos atrás, con respeto. Dante se detuvo junto a Ruby. Miró el premio, luego a ella. Lentamente, levantó las manos. Sus dedos se movieron con gracia formando señas conocidas. Ruby sonrió.
Meses atrás, apenas habría entendido algo. Ahora respondía con fluidez. La audiencia observaba en completo silencio. Alguien tradujo en voz baja. Él dice, me cambiaste la vida mucho antes de que supieras mi nombre. Los ojos de Ruby brillaron. Respondió en señas sin dudar, y tú me recordaste que ser visto por quien realmente somos es el regalo más grande que una persona puede dar. Dante sacó de su chaqueta la misma libreta de cuero que había llevado la noche en que se conocieron. Sacó una página cuidadosamente conservada. El papel se había suavizado con el tiempo. Los dobleces todavía eran visibles. Era la primerísima nota que le había escrito. Gracias por hablarme a mí, y no de mí. Se la entregó de vuelta. Esto ahora te pertenece, tradujo Marco en voz baja. Ruby la desdobló con cuidado, y luego rió suavemente entre lágrimas de felicidad. Creo que siempre me perteneció. Dante le ofreció la mano con delicadeza. No como millonario, no como temido jefe de la mafia, sino simplemente como el hombre cuya vida había sido transformada para siempre por un acto ordinario de bondad. Ruby puso su mano en la de él, y juntos caminaron por el salón donde meses atrás la habían humillado. Ahora, la misma sala resonaba con admiración en lugar de risas. A veces la gente cree que la fortaleza se mide por la riqueza, el poder o el miedo que inspiran. Pero el momento más fuerte en la vida de Dante Moretti nunca fue sobrevivir a un intento de asesinato. Fue reconocer a la mujer que le habló con bondad antes de saber quién era él. Y Ruby Collins descubrió que la mayor recompensa por tratar a alguien con dignidad no es la fama ni el reconocimiento. Es saber que la compasión puede transformar hasta el corazón más herido. Si esta historia te conmovió, recuerda que cada persona que conoces está librando una batalla que quizás nunca veas. Una palabra amable, una sonrisa paciente, o la simple decisión de tratar a alguien con respeto, puede cambiar una vida de maneras que jamás imaginarías. Si disfrutaste esta historia, dale like al vídeo, compártela con alguien que crea que la bondad todavía importa, y suscríbete para más historias inolvidables de valentía, esperanza y humanidad. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo.